Bueno, vamos a comenzar la presentación de hoy, donde vamos a hablar del dólar, de la principal moneda del mundo, cómo ha perdido fuerza durante el último tiempo, y vamos a ver si es que seguirá esta debilidad. Para eso, el día de hoy nos va a acompañar un gran personaje en Trocapitaria, experto en trading, experto en divisas. Joel Rodríguez nos va a estar acompañando. Joel, muchas gracias por estar ahí. Muy bien, muchas gracias a ti, Ricardo. Muy buenas tardes a todos. Perfecto, entonces vamos a dar comienzo inmediatamente. Mi nombre es Ricardo Bustamante, soy jefe de estudios trading de Capitaria y les comento que antes de comenzar ya pueden empezar a ingresar a la página www.specialreportcapitaria.com, donde pueden descargar este informe y obviamente los informes semanales que estamos subiendo, estos informes de contingencia a mitad de semana. Partamos inmediatamente. ¿Qué ha pasado con el dólar? Esta es una gran pregunta que muchos se hacen. Después, fíjense en este gráfico que a mí me parece bastante decidor. Hay dos velas, las velas son esas figuras que se están viendo en la pantalla, de color azul y de color rojo, dos velas azules extremadamente alcistas, cerca de, yo diría, la última tercera parte del gráfico. Tuvo un impulso muy fuerte el dólar, y esto fue hace poco, fue solamente en marzo. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando comenzó la mayor preocupación por la pandemia mundial, cuando empezó a expandirse el coronavirus en el mundo, especialmente cuando ya está llegando, anteriormente ya está entrando a Estados Unidos con mucha violencia, especialmente por la parte de Nueva York, se vio que los inversionistas empezaron a buscar algunos activos de refugio y su preferido en ese momento fue por lejos el dólar. Llegó a niveles muy elevados, lo que estamos viendo acá es el dólar index. Y el dólar index, para quienes no sepan cómo se compone, principalmente es una canasta de monedas, de las principales monedas del mundo, que van contra el dólar, básicamente, se comparan contra el billete verde. Estas monedas, principalmente la que tiene la mayor ponderación es el euro, con cerca de un 60% de ponderación frente al dólar, seguidas por la libra, por el yen japonés, la libra esterlina, dólar canadiense y así con otras monedas como el franco suizo y la corona sueca. Es obviamente lo que siempre nos fijamos para ver cómo está el comportamiento del dólar frente a las principales otras monedas del mundo, y como podemos apreciar, tuvo un impulso extremadamente importante a comienzos de marzo aproximadamente, partió a fines de febrero, comienzos de marzo, y desde ese momento, desde los máximos que alcanzó en marzo hasta el día de hoy, ha caído cerca de un 9,5%, aproximadamente un 10% hasta los mínimos, debido a una gran presión bajista que ha tenido el billete verde. Eso es lo que vamos a conversar hoy día, qué ha pasado, y por supuesto tratar de ver qué es lo que va a pasar no solamente con el dólar propiamente tal, sino que vamos a ver junto a Joel algunas alternativas muy atractivas que se pueden dar en unos pares de divisa que por supuesto vamos a estar monitoreando. Esto ha sido lo principal. La Reserva Federal, que está liderada por Jerome Powell, que se puede ver en esta imagen, ha dado literalmente una lluvia de estímulos a la economía. Está con la impresora prendida hace mucho tiempo, llevó las tasas de interés a mínimos históricos, mínimos que había alcanzado anteriormente, posterior a la crisis subprime, pero además de eso está dando estímulos monetarios sin ningún precedente. Es una política monetaria, este quantitative easing, que básicamente es una inyección monetaria a través de compra de activos, es una política monetaria que tomó mucha fuerza, que es, de hecho se hizo muy popular el año 2009, después de la crisis subprime, de la gran crisis financiera mundial, y eso obviamente lo han replicado muchos países. En esta ocasión, nuevamente la Fed fue protagonista, ya que estos estímulos monetarios fueron precisamente sin precedentes. De hecho, los estímulos que realizó para el año 2009, el 2011 y el 2013, que fue aumentando su estímulo monetario, hoy en día se ven muy inferiores, muy bajos en comparación al estímulo que hay actualmente por parte de la Reserva Federal. Esto lo que implica, para que todos se hagan una idea, es que mientras mayor cantidad de estímulos monetarios esté inyectando la Reserva Federal,
lo que va a generar es que exista una sobreoferta de dólares en el mundo. Está inyectando lisa y llanamente billete verde a la economía mundial, especialmente a Estados Unidos. Y como bien sabemos, la regla básica de la economía, mientras existe una mayor cantidad de oferta de algún activo, cualquiera sea este, por ley de oferta y demanda, el precio tiende a caer. Acá pasa exactamente lo mismo, a una cantidad prácticamente ridícula de dólares que está circulando en la economía, es un exceso de oferta por donde se le mire, y eso está generando un debilitamiento global del billete verde, que por supuesto podría continuar. Ya vamos a ver algunas situaciones bien específicas de por qué se podría dar este eventual escenario. Acá tenemos las tasas de la Fed, y Joel, acá nos sorprende cómo obviamente ya están en estos mínimos históricos que mantuvo durante cerca de 7 años después de la crisis subprime. ¿Tú qué opinas? ¿Piensas que estas tasas bajas y estos estímulos se podrían mantener por lo menos en el corto plazo? O sea, yo creo que no le va a quedar otra, que de lo contrario no van a tener cómo sostenerse. Y parece que el escenario es mucho más, o sea, bastante más complejo de lo que podría haber sido hasta lo que parecía, que es hasta ahora. Yo creo que por lo menos hasta el año 2022 no tenemos mucha expectativa de cambios fuertes en términos de recuperación. Si no fuera por estos estímulos, la verdad es que estaríamos mucho más complicados. Efectivamente, y lamentablemente hemos conocido cifras que están apoyando esa postura, de que la economía le va a costar recuperarse, de que debiéramos mantener una política monetaria ultra expansiva, y ojo, esto no solamente en Estados Unidos, es en todo el mundo. Obviamente que en Estados Unidos tienes una billetera o una impresora mucho más potente, y eso provoca de que los estímulos sean de forma mucho más poderosa. Y como muy bien tú dices, Joel, de hecho las mismas expectativas de la Reserva Federal apuntan a que la tasa de interés se va a mantener en los niveles actuales, que es entre el 0 y el 0,25%, de aquí hasta el año 2022 por lo menos. Por lo tanto, aún tenemos harto camino por delante, donde va a seguir estando este estímulo monetario, donde va a seguir estando esta inyección de dinero, esta inyección de liquidez, y como bien sabemos, eso podría provocar aún una debilidad mayor en la cotización del dólar. De hecho, y acompañando lo que muy bien nos dice Joel, acá tenemos un dato que la verdad es que es impactante. Esto fue el crecimiento entre comillas, económico de Estados Unidos. El Producto Interno Bruto Real de Estados Unidos durante el segundo trimestre alcanzó su mayor caída en la historia. Ojo, desde que hay registros. ¿Por qué hay que hacer esa mención? Porque para la crisis de la Gran Depresión, aún no estaban los mismos niveles de registro que partieron en el año 40. Desde la década del 40 existe una lectura que es mucho más consolidada de lo que es el Producto Interno Bruto, por lo tanto no entra en esta medición. Desde que están estos registros de la década del 40, es la cifra más baja de Producto Interno Bruto que se ha alcanzado en Estados Unidos. El trimestre pasado cayó cerca de un 33% en la actividad económica. Y acá fíjense en este gráfico, en la primera parte, cuando vemos después de la crisis subprime, que muchos la comparaban como casi como la Gran Depresión, la caída del crecimiento en los trimestres que más se vio afectado que fue el último trimestre del año 2008 y el primer trimestre del año 2009, fueron al orden del 4 y del 6%. Actualmente estamos con una caída del 33% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Son cifras que obviamente generan expectativas de que sí o sí la economía va a necesitar mayores estímulos, de que la economía va a necesitar que la Reserva Federal siga poniendo la mano en el bolsillo, siga imprimiendo mayor cantidad de dólares, porque si no, como muy bien decía Joel, la situación va a ser insostenible y sería aún mucho más insostenible. Y otra cifra que es muy importante que hay que monitorear es el empleo en Estados Unidos. Y este gráfico también es impactante. Y hacemos la misma comparativa. Tenemos lo que es la creación de empleo no agrícola, que es el empleo que más se mide. ¿Por qué es el empleo no agrícola? Porque lo que es empleo agrícola está extremadamente ligado a la temporalidad. Por lo tanto, al ser temporal, obviamente se saca esta medición porque tiene su boom en ciertas épocas del año. Por lo tanto, se saca para no ensuciar estos gráficos, estas cifras, y se mide solamente el empleo que es más llamado estructural. Y acá lo que estamos viendo es
que se destruyeron de hecho, más de 20 millones de empleos, mucho ojo, durante el mes de abril. El mes de abril fue un mes extremadamente malo para la economía estadounidense. Hay que recordar que en marzo fue cuando empezó a ingresar de forma fuerte el coronavirus, y en abril estaba bastante internalizado dentro del país norteamericano. Lo que estaba generando este deterioro fueron los cierres de fronteras durante el mes de marzo, fue el cierre de varios de la actividad comercial, y todo eso impactó fuertemente. Más de 20 millones de pérdidas de puestos laborales. Para hacer una idea, es como que más que todo Chile, para llevarlo a un país, perdiera el empleo, más que toda la población de Chile. Imagínense la cantidad de gente que quedó sin empleo en Estados Unidos. Y la misma comparativa, el año 2009, que se ve al principio del gráfico, las caídas eran de 1 millón de puestos laborales, 800.000 puestos laborales, 600.000 puestos laborales. Bajo ningún punto de vista eran más de 20 millones, pero bajo ningún punto de vista. Por lo tanto, el impacto económico, el impacto en toda la actividad económica de Estados Unidos está siendo muy grave. Y estamos viendo cierta recuperación. En los últimos 2 meses medidos, que son mayo y junio, se recuperaron cerca de 2,5 millones, después cerca de 5 millones de empleos. Pero esos 2,5 millones y cerca de 5 millones hacen cerca de 7,5 millones de empleos que se han recuperado, frente a una caída de más de cerca de 21 millones de empleos. Seguimos con una brecha bastante amplia. Por lo tanto, muchos podrían decir, bueno, podríamos estar en cierta recuperación, pero ahí vamos a ver un dato que obviamente nos genera tanto optimismo con respecto al empleo de Estados Unidos. Y es precisamente este. Mañana conocemos las cifras laborales, perdón, mañana no. El día viernes conocemos las cifras laborales como primer viernes de cada mes en Estados Unidos. Y acá, ¿qué se está esperando? En la creación de empleo, que es el penúltimo dato que se puede ver en las cifras que estamos viendo, se espera que se creen 1,5 millones de empleos. O sea, claramente está mostrando un retroceso esta creación de empleo que en su momento llegó a 4.800.000, ahora se espera 1,5 millones solamente. ¿Qué implica esto? Que la recuperación claramente no está siendo como lo estaba esperando la Fed, no está siendo como lo estaba esperando el gobierno de Estados Unidos, las autoridades en general, y eso obviamente podría seguir incentivando una política monetaria mucho más expansiva. Joel, vamos a analizar inmediatamente algunos activos que son muy interesantes, donde por supuesto se pueden generar algunas alternativas en base a todo lo que es este escenario más débil en Estados Unidos, y obviamente con esta situación en que la Fed perfectamente podría mantener una política monetaria mucho más expansiva. ¿Qué me comentas sobre el dólar index? Bueno, antes que todo, Ricardo, para no generar ese temor que generan estos comentarios que de repente son tan pesimistas, porque el escenario es pesimista, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico. Sin embargo, es pesimista para determinadas situaciones. En términos de trading siempre va a haber oportunidades. Es decir, un escenario bajista o malo para un mercado es una oportunidad para aquellos que están buscando algo como eso. Por lo tanto, nosotros como traders realmente lo que nos interesa no es lo que va a ser, no es ¿cómo se llama? Si va a seguir cayendo o no va a seguir cayendo, sino qué vamos a hacer cuando siga cayendo, cuál va a ser nuestra participación, cuál es nuestro plan para poder sacar ventaja de esa caída cuando se dé. ¿Okay? Así que en función de eso, un poco vamos a comentar haciendo ese alcance. Pensamos que el dólar index va a seguir cayendo. Obviamente se van a generar retracciones. No hay activos, independientemente de las circunstancias, que caigan constantemente sin respirar, digamos, sin algún tipo de pausa en algún momento, retracción, como le llamamos técnicamente, ¿no es cierto? O pullback. Por lo tanto, vamos a ver pullback en el camino. Vamos a tener que estar preparados, vamos a tener que vigilar cuáles son las zonas donde, cuando el precio llegue, poder generar algún tipo de gestión en nuestras operaciones. ¿Por qué? Porque el pullback nos puede pillar en contra si es que estamos, digamos, vendidos, por decirlo, en el dólar index. Pues obviamente un pullback, eso va a significar que nuestras operaciones se nos pongan en contra. Tenemos que ir gestionando en el camino. Pero sin duda el sentimiento del dólar index es bajista. No podemos pretender darle vuelta al mercado simplemente porque creemos que está barato,
porque creemos que el dólar ha bajado mucho, el dólar todavía tiene mucho espacio para seguir cayendo y es muy probable que siga cayendo. Está dada el escenario, están dadas las condiciones para que el dólar siga cayendo y por ahora no hay información que nos diga lo contrario. Por ahí tenemos algunas ¿cómo se llama? Algunas zonas relevantes que ya tú las tienes marcadas, Ricardo. No sé si quieres que comparte mi gráfico o lo vemos desde aquí mismo. Mira, primero hablemos un poco del panorama general para que después pasemos a lo que es alguna visión más de corto plazo, que obviamente este es un panorama más general de cuáles son los niveles que podría Perfecto. llegar en términos de correcciones, una mayor debilidad, y después podemos ver algo más de corto plazo que obviamente a los que somos trayendo interesa bastante. Y muy bien, como tú comentabas con las palabras de que obviamente no hay que tampoco generar mucho pesimismo y que se van generando alguna alternativa. Hay que recordar las frases de uno de los mayores genios de la historia, Albert Einstein, que dijo que toda crisis es una oportunidad, por lo tanto también hay que tomar esto como que son alternativas, sobre todo en una época difícil en que también se puede aprovechar con algún tipo de alternativa, alguna oportunidad en trading. En el aspecto más general, estamos viendo que se ha alcanzado una zona de soporte bien importante. De hecho, este es un gráfico que está muy extenso. Estamos viendo que se comienza en el 2017 y precisamente en el año 2017 alcanzó este soporte en reiteradas ocasiones, tanto como soporte y como resistencia. El año 2018 también fue una zona de congestión a comienzo del año 2018 y son niveles que no se veían precisamente desde esa época, desde el año 2018. ¿Qué ha pasado actualmente? Que esta mayor debilidad obviamente lo lleva nuevamente a este piso, cercano a los 92,40 puntos, una zona de soporte clave que en caso de ruptura, una visión de qué niveles podría buscar pensando en esa ruptura, estaría al orden de los 91,45, los 90,80 puntos aproximadamente. En caso de alguna eventual corrección al alza, algún eventual impulso de corto plazo, ya que obviamente los soportes son difíciles de romper en primera y a veces en segunda instancia, podría llevarlo a algún techo cercano a los 93,35 puntos aproximadamente. Eso por la parte ya más de una visión de largo plazo. Joel, si eres tan amable, por favor, de compartirnos lo que es una visión más de corto plazo con el dólar index. A ver, déjame ver cómo puedo compartir acá. Perfecto. Déjame ver acá. Dame un segundito, Sí, no te preocupes, por supuesto. porque aquí me pillaste. Aquí. No. Ya, no te haga problema. Veámoslo en este gráfico, si también es un gráfico más de largo plazo y obviamente están marcados Sí, algunos sí, niveles bien sí. importantes. Sí, yo creo porque no sé cómo tomar aquí la cosa. Acoplar, bueno, da lo mismo. No le. No te hagas problema. Por lo menos con el tema del término del dólar ya sabemos que por lo menos en el corto plazo tiene un soporte clave. Está muy cerca de este nivel de piso, está bastante cerca de este nivel de soporte y hay que estar muy atento a ese nivel, a esa eventual ruptura de los 92,40. Algo que todos obviamente debieran saber bien, que las órdenes pendientes cuando estamos cerca de estos niveles son claves. ¿En qué sentido? En que cuando viene una eventual ruptura a la baja, en este caso, se puede generar alguna orden pendiente bajo este nivel de soporte, pensando en alguna mayor debilidad del activo. Pero también, con una eventual ruptura, tú que lo sabes mucho mejor que yo, se dan a veces algunas correcciones al nivel de ruptura para confirmar posteriormente una mayor debilidad. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Bueno, eso es un buen punto. Por eso siempre considerar esas zonas es bueno porque básicamente nos entrega una referencia de hasta dónde esperaría en caso de que el precio nos generara una retracción. De hecho, es una de las buenas cosas que tiene el saber que después de una tendencia fuerte, una caída fuerte o subida fuerte, hay retracciones, porque ya simplemente lo que tenemos que hacer es esperarla. Y en este momento no hay que pensar en comprar dólar, hay que pensar en venderlo, o sea, independientemente de que se generen pullback. Esos pullback van a ser oportunidades para tomar un mejor precio y continuar con la caída. Por el momento esa es la visión, al menos a largo plazo. Obviamente que en el corto plazo podemos aprovechar en muy corto plazo, ¿no es cierto? También oportunidades en contratendencia, es completamente válido, es cosa dependiendo del perfil de cada uno de trader. Por ahí tenemos la zona
de los 93, 93.50, como tú habías comentado anteriormente, un pullback o una retracción a esa zona me parece muy interesante, pero ojo, porque incluso podríamos ver un poco más arriba, y un poco más arriba incluso sería interesante si pudiéramos medir ahí un FIBO, pero que obviamente esto es una foto, no se puede, pero todavía tenemos espacio para que el precio pudiera subir incluso hasta los 94.50 aproximadamente, y tendríamos espacio todavía para pensar en que ese sería un escenario favorable para entrar en corto en lo que es el dólar index. En caso de que no suceda, pues simplemente esperar el rompimiento de la próxima zona que está, esa zona azul que tienes aquí, el 92 parece que es, 92.40 puede ser, Sí. 92.40, esperar un rompimiento, o sea, esperar el rompimiento, la confirmación del rompimiento, un pullback para continuar entonces vendiendo. Esas son las dos alternativas que yo establecería como ideales para entrar en contra del dólar. Perfecto. Y de hecho, si es que llegamos a ver algún repunte en el dólar a nivel global, por cualquier noticia, de hecho, hasta el día viernes podría salir un muy buen dato de empleo y eso podría ser la excusa ideal para que el mercado empiece a comprar nuevamente dólares. También hay que considerar que trae una directriz bajista muy marcada y que hoy en día está lejos de esa directriz. Por lo tanto, sería válida una corrección hasta esos niveles y que de hecho estaría dando cercano a los 94,50 que tú bien nos estabas comentando. Así que es una alternativa. Si no rompe el piso actual, podría mostrar algún impulso en el corto plazo. Mucha atención con los datos del viernes de empleo, que van a ser claves para ver lo que pase con el billete verde, por lo menos en las próximas jornadas, pensando en la próxima semana. Pero claramente el sentimiento y la tendencia es bajista, como muy bien dices tú, Joel. Por lo tanto, lo ideal es tratar de seguir privilegiando posiciones vendedoras, pero en precios donde uno vea que se esté apoyando para privilegiar estas mismas posiciones. Un par de divisas muy atractivo, Joel, el euro frente al dólar. Perfecto, buenísimo. Bueno, ahí ya tú tienes la zona también muy bien marcada. Compras euro contra el dólar, independientemente de que también vamos a ver retracciones. Es normal, es sano, es necesario. Y la verdad es que es el escenario ideal. No queremos estar comprando en máximo, nos gusta esperar también a que el precio se tome un respiro y ahí continuar con las compras. Zona 1.1880, 19, 1.19 es una zona bastante interesante para comprar. Objetivo 20, 20, claro, 20, 20, 50 incluso podríamos pensar como una zona de objetivo siguiente. Por abajo, incluso si cayera un poco más, a mí me gustaría igual tomar posiciones en 1.17, ya estábamos en estos días viendo esa zona, pero así todo, si por alguna razón el dólar se fortaleciera un poco más producto de estas noticias, etcétera, etcétera, también hasta los 1.550 sería una buena zona para, ¿cómo se llama?, continuar comprando en el euro dólar. Ese sería el escenario, digamos, que yo estaría mirando, al menos por ahora. Obviamente que si las cosas cambian mañana, tendremos que cambiarnos la camiseta y pensar en otra dirección, pero por el momento, así están las condiciones y eso así lo enfrentaría yo. Efectivamente, voy a aprovechar de responder un par de preguntas que me hicieron. ¿De cuál es el gráfico del dólar? El anterior era del dólar index, donde se ve básicamente el dólar comparado con las principales divisas del mundo, donde precisamente el euro tiene una ponderación cercana al 60%. Y lo otro es que me preguntan dónde nos podemos enterar sobre los resultados de la discusión de estímulos del Congreso. Pareciera que está bastante descontado. La verdad es que efectivamente, lo hemos comentado en charlas anteriores, que los estímulos se están dando por parte de, no solamente de la Reserva Federal, sino que también por parte del gobierno de Estados Unidos. Hoy en día los estímulos monetarios y fiscales están siendo extremadamente potentes en el mundo, donde incluso los estímulos fiscales están siendo mayores que los monetarios. Todo eso es inyección de dinero, independiente si viene del Banco Central o del gobierno, ellos ven de dónde sacan el dinero, qué impresora ocupan, pero sí es un estímulo que sí o sí va a llegar al mercado finalmente. Para saber lo de la discusión, a mí me gustan dos páginas mucho que sigo que van mostrando, de hecho en tiempo, no en tiempo real, porque están dentro de alguna cámara, pero sí están, apenas se van conociendo algunos detalles, van inmediatamente dando estos primeros resultados o cómo van saliendo esta situación de estímulos. Una es cnbc.com y la otra es la página de Bloomberg. Lo bueno es que ambas páginas, ambas instituciones tienen aplicación y la aplicación a uno le puede llegar una notificación cuando vayan pasando todas estas situaciones. Así que claramente se pueden bajar estas aplicaciones para ir siguiendo en vivo. No quiero, claro,
a ver, no alcanza a ver lo que es el euro dólar. Para el euro dólar, los 1.19 son clave, ¿ya? Joel ahí nos está comentando que precisamente es una zona de resistencia muy importante y que en caso de romper al alza, obviamente podría ir a buscar los 1.20, 1.2050, 1.2080. En caso de una contracción, 1.17, 1.1550 vendrían a ser los siguientes soportes. Pero claramente, para que ya caiga los 1.1550, creo yo, Joel, no sé si compartes, ya era empezar a conocer una noticia que sea muy importante que favorezca el dólar. Yo creo que con los fundamentos actuales no se ve mucho Sí, una caída sí, tan no, importante. sí. Es importante solamente ponerse en el peor de los escenarios. Yo creo que cuando uno analiza diferentes escenarios, incluso aquel que está mucho más alejado, pues tiene un rango mucho mayor para poder tomar decisiones. Que eso básicamente a eso nos dedicamos, a tomar decisiones. Por eso hablaba incluso de un escenario hipotéticamente lejano que serían los 15.50, porque podría ponerlo incluso más lejano aún, que es el 1.14, que es justo donde está la media móvil, la puntita donde se encuentra la media móvil que tú tienes ahí, incluso hasta ahí. Ahora, ya de ahí para abajo, obviamente eso sería ya producto de probablemente elementos fundamentales mucho mayores, donde a lo mejor ya el escenario es completamente diferente. No vamos a seguir parados delante de un tren si viene frente a nosotros. Pero Exactamente. 1.19 y aprovechar, Ricardo, decir que es bastante probable que lo veamos romper dentro de poco tiempo. Fíjense que ya lleva varios días intentando, por lo tanto hay intención, digamos, de querer romperlo. El que suceda o no es cuestión de tiempo, obviamente puede todavía regresar un poco más, vamos a buscar, si eso sucede, buscar zonas más abajo para comenzar a comprar, y ese sería nuestro objetivo. Si el precio retrae, si por alguna razón el precio aún no logra romper y llega, por ejemplo, a 1.17, vamos a empezar a comprar, y una vez que llegue a 1.19, como ya conocemos que es una resistencia, pues intentaremos tomar ahí también ganancias, gestionar nuestras operaciones y esperar la confirmación de la ruptura para volver después a comprar una vez que esté consolidada esta ruptura. Exactamente, hay un dicho muy sabio, tanto va el cántaro al agua que termina rompiéndolo. Y cuando Sí. van a buscar tantas veces una zona de resistencia es porque la fuerza está siendo más compradora que vendedora y probablemente la ruptura sea al alza más que ver una corrección. De todas maneras, insisto con eso, el viernes hay noticias claves en Estados Unidos, las cifras de empleo, y eso obviamente puede marcar la aguja definitivamente en lo que es este par de divisas. Joel, libra esterlina también ha estado muy interesante con movimientos similares al euro dólar. Sí, está muy interesante y la verdad es que yo creo que el aplauso ni siquiera se lo tiene que dar la libra, ¿eh? La libra le tiene que dar las gracias al dólar por todo esto que está pasando, porque básicamente ella no brilla con luces propias. En este minuto, al menos, no hay muchos argumentos para que la libra esté fuerte. Si lo que pasa es que el dólar está muy débil. Si bien es cierto que hemos visto y hemos compartido este gráfico de fortaleza de monedas también, para que vayan viendo cómo se comporta durante el día. Hemos visto en algunos momentos la libra fuerte, sí la hemos visto y hay algunos argumentos pero la verdad es que esto se debe más al dólar que a la libra. Así que, mientras tanto, tenemos que seguir comprando. Todo lo que sea en contra del dólar, tenemos que tratar de aprovecharlo. Por lo tanto, libra, compra libra por arriba de 1.3170, buena zona para comprar. Me interesa mucho hasta el 1.33 aproximadamente los 36, 33.50, no sé si es esa zona que tienes marcada ahí, Ricardo, Exacto. considerando igualmente potencial retroceso hasta el 1.28, 1.2750, incluso a pesar de que está bastante alejado y que muchos dirán, oye, pero ¿cómo si está muy lejos? Bueno, lo mismo que decías tú hace un rato atrás. Hay noticias esta semana, podría haber algún tipo de retracción, esperamos. No hay nada mejor que por lo menos estar preparado. En el caso de que caiga, no tenemos que preocuparnos y pensar que a lo mejor todo cambió, que esto se desmoronó, que la idea se fue. Simplemente esperamos el precio, un argumento y entramos. Exactamente. A veces, en ese sentido, el mejor trader que no se hace. Y en base a eso, muchas veces hasta conviene ver cómo salgan estos resultados de empleo en Estados Unidos y apretar el botón posterior, porque apretarlo antes como apretar el botón antes va a entregar resultados. Puede ser emocionante, puede gustarnos a muchos, pero básicamente uno estaría tradeando con información que se está por conocer que puede cambiar fundamentos de corto plazo de forma importante. Así que muy bien, Joel, con ese consejo. Otro par de divisas que ha estado interesante, pero con menor movimiento y que a veces puede ser un poco sorpresivo, Joel, es el dólar contra el yen japonés.
Sí, y aquí me andaría con cuidado en todo caso con el dólar, con el yen japonés, en términos de que hasta ahora ha sido con poco movimiento. Por ahí escuché los rumores de que podría intervenir el banco japonés, el Banco Central japonés, y eso ya hemos visto, aquellos que llevamos años en el trading, hemos visto lo que pasa cuando el Banco Japón se mete, o sea, el impacto es duro, el impacto es fuerte. Así que mucho cuidado. Sin embargo, a pesar de que veamos que en proporción a otras monedas ha sido menor el movimiento, sigo favoreciendo todo lo que sea en contra del dólar, por lo tanto, cortos, las posiciones cortas en este par para mí son favorables, salvo que, a ver, que lo viéramos crecer, no sé, por arriba de 110. Si lo viéramos ahí arriba, nos olvidamos de ese escenario, ¿no es cierto? Pero todavía tenemos mucho, incluso por arriba terreno para pensar en buscar corto. El 106.50 es una zona interesante para ir en corto. El rompimiento por abajo de los 104, de los 104.20 aproximadamente, también es una zona interesante. Me gusta también incluso que retractar hasta los 107 sería un escenario ideal, buscar algún tipo de, ¿cómo se llama?, posibilidades para vender desde esa zona. Sí, concuerdo perfectamente. Además que el dólar frente al yen japonés en el último tiempo está respetando sus dos medias móviles de 50 y 200 periodos de forma exponencial. La ha estado respetando como zonas de resistencia, por lo menos en los últimos 2 meses aproximadamente. Tuvo un salto importante en su momento que obviamente dejó de respetarla, pero después la volvió a respetar. Y desde ese momento, obviamente que siguen siendo niveles de resistencia importantes. Concuerdo, creo que podría buscar los 106.50, 107 yenes aproximadamente, y ahí sería el escenario óptimo para privilegiar posiciones vendedoras. Ahora, también hay que considerar que bajo los 105 yenes podría caer 60, 80 pips aproximadamente, y después caer cerca de 200 pips hasta los 103 yenes aproximadamente, que también pasarían a ser una zona de soporte importante. Obviamente, si es que no se viene una intervención del Banco de Japón, que se está especulando también en los últimos días. Completamente de acuerdo. Perfecto, pasemos un poco a lo que es el cobre. Y el cobre aquí ha mostrado alzas bien importantes, sobre todo desde mediados de marzo, viéndose apoyado también por esta lluvia de estímulos monetarios. Uno puede decir, pero ¿por qué favorece al cobre los estímulos monetarios? Porque obviamente lo que está buscando la Reserva Federal, lo que está buscando el Banco Central Europeo, la Comunidad Europea, el gobierno de Donald Trump, el Banco de Japón y todos los bancos centrales del mundo, es que la economía se recupere. Y con esta cantidad de estímulos monetarios, los que se han visto beneficiados son precisamente activos que están ligados al ciclo económico, porque lo que se está buscando con ansias es que precisamente el ciclo económico vuelva a tener un auge. En base a ese escenario, hemos visto alzas en el cobre, alzas en el petróleo, alzas en diversos commodities que están ligados a este ciclo económico. Y el cobre no es la excepción. $2.90 ha estado cotizando en la jornada de hoy, aproximadamente en esos niveles. Tiene un piso clave en los $2.82 la libra. Tiene un techo técnico y psicológico cercano a los $3 la libra. Lo que ha pasado con el cobre, además de los estímulos monetarios, es que China, el principal consumidor de cobre a nivel mundial, consume cerca del 45% del cobre del mundo. Para que se hagan una idea de lo importante que es China como consumidor de metales, ha mostrado algunas cifras que han salido mejor en las expectativas, especialmente unas cifras bien optimistas en términos del sector manufacturero, cifras de índices de gerentes de compra, que es una encuesta que se le hace a los gerentes de compra, es una encuesta donde se trata de anticipar lo que está pasando con la economía, y esa es una cifra que mira bastante el mercado. Estos datos han mostrado que después de unos primeros meses del año muy negativos para China, vuelve a mostrar expansión el sector manufacturero, vuelve a mostrar expansión el sector de servicios en China, y todo eso obviamente sigue incentivando las expectativas de que la adquisición de cobre se sigue generando de forma bien importante, por lo menos en China. Otras cosas que en su momento generaron algún impulso fue el cierre de algunas minas en Perú, y expectativa de que en Chile se podrían haber cerrado, pero finalmente no pasó nada con eso. Y ahora ya difícilmente pueda suceder alguna situación así. Lo importante es que mientras sigamos conociendo noticias favorables en China,
donde mañana podríamos conocer lo que es la balanza comercial, dato clave, por supuesto, para la economía china, y también si es que seguimos con estos mayores estímulos monetarios, donde incluso miembros de la Fed están diciendo, literalmente, la economía necesita más estímulos. O sea, no es algo que estén especulando, no es algo que uno esté diciendo, bueno, entonces podría darse este escenario. No, los mismos miembros de la Fed, algunos de ellos, por supuesto, han dicho que de forma textual que la economía necesita más estímulos y son los que tienen el derecho a voto. Por lo tanto, obviamente, eso genera más fuerza en eventuales estímulos. Si se da toda esta situación, si se mantiene este escenario favorable para el cobre, creo perfectamente que puede romper los $3 la libra. $3 que ya he ido a buscar en un par de ocasiones durante el último mes, que le ha costado romper, pero hay que considerar que los $3 es de hecho, tiene 4 ceros. Hay zonas psicológicas, Joel, y ahí tú también sabes harto. Están los doble ceros, los triple ceros. Son zonas psicológicas que al mercado muchas veces les cuesta romper. Entonces, los $3, la libra, con la cantidad de ceros para el lado, sobre todo que se puede ver con muchos pips con varias decimales en la plataforma, pero al ser $3 cerrado, obviamente toma utilidades para los que venían comprados de antes, viene algunas ventas especulativas y obviamente eso implica de que haya mayor oferta que demanda de este activo. Pero lo mismo que hemos visto con otros activos, lo he ido a buscar tantas veces que podría buscarlo una tercera vez, cuarta vez, y por qué no generarse una ruptura del precio del cobre al alza y buscar algunos niveles mucho más elevados. Si llega a romper los $3 al alza, podría ir en busca de los 3,05, $3,16 la libra como siguientes zonas de resistencia. Un nivel de soporte de corto plazo está en los 2,82, $2,83 la libra. Sería un nivel muy interesante donde yo elegiría posiciones compradoras, un stop loss acotado, ojalá bajo la media móvil de 50 periodos exponencial, para buscar y privilegiar niveles cercanos a los $3 en primera instancia. Con la ruptura de los $3 también creo que podrían darse alternativas de compra, pensando en un escenario que de a poco se está viendo más favorable. Y algo que es muy particular es que el precio del cobre está actualmente en un precio mayor al que se encontraba durante el mes de febrero. Durante el mes de enero, de hecho, ni siquiera en febrero, durante el mes de enero y el mes de diciembre del año pasado, enero de este año. ¿Por qué eso es importante? Porque fue cuando partió la pandemia en China. Cuando partió la pandemia en China, tuvo una caída bien brusca. Voy a ver si es que puedo dibujar. Perfecto, aquí vamos a dibujar porque fue un nivel bastante interesante. Esta fue la primera caída que se dio cuando la pandemia estaba en China. Y la segunda gran caída fue cuando la pandemia ya estaba en Europa y llegó a Estados Unidos y generó mayor preocupación mundial. Y actualmente estábamos en precios mucho más elevados al precio previo a esa caída por la preocupación por la pandemia. Por lo tanto, podríamos seguir viendo, por lo menos en el corto plazo, algún mayor impulso en lo que es el precio del cobre. Y obviamente, si es que seguimos viendo un mayor avance en el precio del cobre, también vamos a tener algunas implicancias sobre todo en el peso chileno. Y voy a revisar inmediatamente por qué. Ahí está, ya. Vamos ahí con lo que, ¿por qué tiene tanta implicancia en el dólar contra el peso chileno? Esta es la matriz exportadora de Chile. Y como se puede apreciar, el cobre es el principal producto de exportación por lejos. Cerca del 50% de la matriz exportadora de Chile es cobre o derivados de cobre, ¿ok? Por lo tanto, y acá, en términos súper sencillos, si el precio del cobre sube, van a ingresar más dólares a Chile. Si el precio del cobre baja, van a ingresar menos dólares a Chile. Es así de sencillo, manteniendo ceteris paribus lo que son las otras variables, por supuesto, pero para que se entienda. Si el precio del cobre sigue subiendo, las expectativas van a apuntar a que van a ingresar más dólares a Chile. ¿Cuál es el gran problema con los dólares, no solamente en Chile, en el mundo? Que hay un exceso de dólares. Por lo tanto, que ingresen más dólares a Chile implicaría que el billete verde debiera tender a depreciarse aún más, ¿ok? Eso pensando en un escenario de un mayor avance del cobre. Si es que llega a romper los $3 en la libra. Y esta es la explicación, porque tiene una matriz exportadora que es prácticamente la mitad es por cobre. Pero no solo eso, en Chile también han pasado cosas. Y es básicamente el retiro del 10% de los fondos de la AFP. Cuando ya pasó la Comisión de Constitución del Senado
y nuevamente se aprobó en la Cámara de Diputados, ahí inmediatamente salieron todas las expectativas, las especulaciones de que, de hecho ya venía con anticipación cuando pasó la preinstancia en la Cámara de Diputados, lo que está generando toda esta situación de retiro al 10% es que las AFP tienen que salir a liquidar una cantidad de activos importantes para tener liquidez y poder pagarles a las personas que soliciten, que hayan solicitado hasta 10%. En ese sentido, lo que genera esta liquidación de activos es que la gran cantidad de activos que se están liquidando son de afuera. Por lo tanto, liquidar un activo que está invertido afuera genera de que van a tomar la utilidad, que va a ser en dólares, van a traer esos dólares a Chile, genera que entren más dólares a Chile, pero además de eso, tienen que demandar pesos chilenos para pagar en pesos chilenos a todas las personas que piden este retiro de fondos. Eso es lo que ha pasado hasta el momento. Por eso también el dólar en Chile se ha visto debilitado, porque obviamente se ha estado descontando este escenario. Ahora, muchos podrían decir, ok, pero esto ya fue, o sea, no hay mucho más que hacer con esta situación. Y la verdad es que aún no hay una información oficial de cuánto es la cantidad de activos en términos monetarios que se han liquidado precisamente para generar estos pagos y para generar el pago de las personas que han solicitado este retiro de fondos. Cuando se transparente ese dato, lo que vamos a ver es una reacción sí o sí en el dólar peso. Si es que es mayor a lo que se está especulando inicialmente, claramente el dólar deberá volver a debilitarse. Si es menor a lo especulado anteriormente, el dólar en Chile podría mostrar algún impulso mayor al que ha mostrado por lo menos en las últimas jornadas. Por lo tanto, para el dólar en Chile tenemos varias cosas. Primero, tenemos la situación exterior de lo que está pasando con Estados Unidos, la Reserva Federal y los estímulos monetarios, lo que está pasando con el precio del cobre y también una parte interna con este retiro del 10%. Y en este caso, aquí tenemos un gráfico bastante interesante, porque es precisamente el gráfico del dólar peso, pero fíjense los niveles que se está apoyando. Toda esa zona de color celeste, cercano a los 777, 778, hasta los 780 pesos, es una zona de resistencia. Fue resistencia en el pasado, fue soporte en el pasado, vuelve a ser resistencia actualmente y es una zona que en primera instancia obviamente que podría costar romper. Yo creo que para que se genere una ruptura al alza o una nueva debilidad en el corto plazo, los datos clave van a ser lo que pasa en Estados Unidos. Uno puede decir, bueno, pero es que generalmente al dólar contra el peso no le afecta tanto a los Estados Unidos, le afectan más cosas del Banco Central de Chile, si está comprando o no está comprando dólares, o está vendiendo dólares, si es que el cobre está subiendo o bajando. Sí, pero el escenario actual de la Fed, el protagonismo que ha agarrado la Fed en las últimas semanas, perdón, en los últimos meses, obviamente ha generado distorsiones de mercado con movimientos muy potentes para el dólar frente a cualquier activo. Lo revisamos junto a Joel frente a las principales monedas del mundo. La libra esterlina no tiene muchos fundamentos de alza, pero ¿por qué está subiendo frente al dólar? Porque el dólar se está debilitando. Entonces, en base a eso, obviamente que va a ser clave lo que pase con estos datos de empleo. Si los datos salen mejor en las expectativas, especialmente los datos de creación de empleo en agrícola y variación de salario por hora, perfectamente podría buscar los 787 u 800 pesos en el corto plazo, hablando de un par de días, que salen mucho mejor en las expectativas, por supuesto. Si salen levemente sobre las expectativas, probablemente el movimiento sea muy menor. Si salen por debajo de las expectativas, si decepcionan al mercado, veo que perfectamente podría volver a la zona de los 751, 758 en el corto plazo. Ahora, ¿por qué se generarían estos movimientos con datos mejores o peores a las expectativas? Por algo súper sencillo. Porque si es que los datos salen negativos en Estados Unidos, lo que va a ver el mercado es algo súper sencillo. La economía no se está recuperando, si no se está creando el empleo que se está esperando, hay menor cantidad de familias con empleo al esperado. Si hay menor cantidad de familias con empleo, hay menores ingresos en las familias. Si hay menores ingresos, hay menor consumo por parte de la familia. Y si hay menor consumo, hay menor Producto Interno Bruto. Y si hay menor Producto Interno Bruto, la economía se sigue desacelerando. Y si la economía se sigue desacelerando, ¿qué tiene que hacer la Fed? Inyectar más dinero. Y si inyecta más dinero, llena al mercado de dólares. Más aún,
y si llenas con más dólares al mercado, el dólar más se va a depreciar en el mundo. Esa es la lógica y por qué es tan importante el dato de empleo. El dato de empleo siempre es el puntapié inicial. ¿El puntapié inicial para qué? Para un círculo virtuoso o un círculo negativo para la economía. Cuando los datos son favorables, en su círculo virtuoso, porque las familias tienen más ingresos, por lo tanto van a gastar más. Si gastan más, significa de que las empresas se quedan sin stock. Y si se quedan sin stock, las empresas tienen que contratar más gente. Y si contratan más gente, más familias tienen dinero. Y si hay más dinero, hay más consumo y se genera ese círculo virtuoso. Y el caso contrario es que le expliqué anteriormente. Por eso es tan importante y tan relevante el dato de empleo, especialmente el dato de empleo que conoceremos este viernes. A estar muy atentos, porque dependiendo de lo que pase con estas cifras, se pueden generar alzas importantes o caídas importantes en el dólar, a pesar que el panorama sigue siendo bajista, a pesar que los fundamentos más de largo plazo, más estructurales, siguen siendo bajistas para el dólar, estos shocks, estos movimientos de corto plazo se pueden aprovechar yendo a buscar alguna cantidad de pips bastante interesante, aprovechando en el corto plazo estos movimientos, por lo tanto, a estar muy atentos el día viernes. Y les cuento algo, el viernes voy a estar en vivo junto a Matías Osorio, revisando precisamente lo que es esta entrega, este dato de empleo, estos datos de empleo de Estados Unidos. Hora de Chile, 8:30 de la mañana, 7:30 de la mañana en Perú, 9:30 en Uruguay. Así que nos esperamos el día viernes para revisar estos datos que van a ser claves. Y ahí, Joel, veremos si es que el dólar se nos dispara o se nos cae más, por lo menos pensando en la próxima semana. Así es. Bueno, Joel, primero agradecerte a ti por haberme acompañado, que hay algunas preguntas de todas maneras. ¿Ya vieron el oro? Nos pregunta Jaime. Bueno, todo el día, Sí. básicamente. Oye, una sola observación en relación al oro para aprovechar y no dejarlo sin respuesta. Por supuesto, La Fed, sí. la Fed, la Fed puede imprimir dólares, pero no se puede Pero, imprimir oro. Entonces, si el dólar cae, ya estamos de acuerdo en lo que va a pasar con el oro hasta exacto. arriba y no hasta ahora, hasta este momento, la verdad es que no tiene techo todavía. Exacto. Bueno, de hecho, Bank of America, les doy como dato, hace un par de días atrás, ayer o anteayer, no recuerdo. Bueno, te lo comenté yo, no sé si fue ayer o anteayer. Bank of America actualizó su precio objetivo del oro a 18 meses. Adivinen cuánto lo dejó. $3.000. De aquí a 18 meses, eso sí, o sea, muy largo plazo, pero ya está con una visión alcista. Acá, independiente del periodo de tiempo, o sea, obviamente si tira 10 años no tiene tanta validez, pero ya tirándolo a 1 año y medio, es que está pensando que por lo menos en los próximos meses el oro va a seguir subiendo. Y eso ya nos da un panorama, una visión para dónde lo están viendo los principales bancos. Goldman Sachs tiene a un año en $2.300, pero ojo que esos $2.300 lo puso como precio objetivo cuando el oro estaba a 1.900. Así que pronto puede que lo actualicen nuevamente. Sí, tiene mucha implicancia y ahí dijo un dicho muy, muy sabio, Joel, que la Fed puede imprimir dólares, pero no puede imprimir oro. Mientras el dólar se siga debilitando, el oro va a seguir subiendo, eso es indudable, y sobre todo mientras los retornos de lo que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, mientras sigan estando en niveles débiles. De hecho, los bonos del Tesoro a 10 años en Estados Unidos, la tasa real está en negativo. Si es que siguen estando débiles, los inversionistas que busquen algún activo de refugio no van a buscar bonos del Tesoro, porque van a perder poder adquisitivo. ¿Y ahí dónde se irían? Precisamente al oro. Así que la visión, y creo que compartimos plenamente, Joel, alcista. Si hay que apretar un botón en el oro, es Es que lo comprar. bueno que tiene es que ya por lo menos sabemos para dónde mirar. No tenemos que pensar en ventas, tenemos que pensar en compras, solamente hay que Exacto. esperar los pullbacks para buscar zonas que sean sanas, ¿no es cierto?, para saludables para comprar. Efectivamente, hay otras preguntas que vamos a ir haciendo. Aquí responder mis preguntas, por favor. Rodrigo, he leído solamente una, así que un segundo. ¿Por qué el dólar peso corrigió tan fuerte al alza, considerando que el dólar index ha caído tanto? Bueno, porque ningún activo sube o baja de forma lineal, y esto puede que suena un poco de que es obvio, pero es así. O sea, hay distintas temporalidades de inversión, hay distintos factores de corto plazo que van generando algunos movimientos puntuales, pero de hecho, hasta los niveles técnicos de importancia generan algunos saltos en una tendencia bajista
que son completamente naturales, ¿ok? Ahora, lo que pasó con el dólar peso, obviamente rompió una directriz bajista que estuvo marcado durante todo julio. Eso apoyó algunas compras especulativas, por supuesto, pero también porque hay que pensar de que para Chile, el dólar en Chile debería seguir viéndose debilitado, por lo menos en el corto plazo. Pero no nos olvidemos de que en octubre hay un plebiscito en Chile y obviamente eso también está generando algunas distorsiones y está generando de que algunos empiecen a buscar dólares como algún activo de refugio pensando en lo que podría pasar en octubre. Yo creo que el dólar contra el peso debiera subir cercano a octubre. Tiene algunos saltos en estos meses, por supuesto, pero para mí era seguir cayendo, por lo menos en agosto y quizás parte de septiembre. Pero ya en la segunda mitad de septiembre, creo que ya el mercado va a empezar a preocuparse con esta situación del plebiscito y ahí podríamos empezar a ver un avance del dólar frente al peso chileno. Esto independiente de lo que pase con el dólar a nivel global, que claramente podría seguir cayendo, pero eso obviamente podría quedar más invalidado considerando en Chile, considerando la situación del plebiscito. Vamos, son hartas preguntas, vamos en honor al tiempo, vamos a ver, hay algunas que se repiten también, por eso que no vamos a responderlas todas. A ver, tenemos por acá, vamos a seguir viendo. ¿Cuándo salen los datos de Estados Unidos? El viernes a las 8:30 hora Chile, 7:30 Perú, 9:30 en Uruguay. Que la relación entre el euro dólar y el oro, más que exista una relación constante en el tiempo, actualmente comparten un fundamento que es clave, y es lo que hemos conversado hoy, que es esta lluvia de dinero por parte de la Reserva Federal. Eso, Joel, claramente debilita el dólar, y si debilita el dólar, tú bien lo has dicho, el euro se ve más apreciado frente al dólar, y el oro por el mismo efecto, ¿verdad? Exactamente. Así que no, en base a eso no están compartiendo hoy en día el mismo Hay un factor comportamiento. común entre ellos, claro, que es el dólar. Sí, exacto, completamente. Ya, comentario del oro, ya hicimos algo, comentamos súper bien. Se supone que los 13.000 millones de la AFP estimularán la economía para aumentar el PIB. Sí, en teoría todo eso deberá en su momento ir al consumo. De hecho, hace poco tiempo se hizo una encuesta, bueno, la encuesta la hizo Chile Autos, una página de venta de vehículos, y que cerca del 60% de las personas iba a comprar un vehículo o parte de utilizar parte para cambiar el vehículo de este 10%. Ahora, esa lo hizo una empresa que se dedica a vender vehículos. Es como que una ciudad diga que es la mejor ciudad de Chile y se hizo la encuesta ahí. O del mundo, siendo que se hizo la encuesta ahí. Así que obviamente que podría generar algún impulso para la economía, pero también hay que estar muy atentos porque esta situación podría generar alguna incertidumbre en términos de riesgo país, pero lo que hay que estar mucho más atentos, porque esta situación ya está pasando, se están conociendo datos de cuánta es la cantidad de cotizantes que han pedido este retiro de fondos, pero hay algo también muy importante que no hay que perder en foco, que es lo que les comentaba anteriormente, lo que se viene el plebiscito de octubre. Eso va a marcar la pauta si es que se genera, ojalá que no, pero si es que hay algunos disturbios importantes como se sucedió en octubre el año pasado, obviamente sería muy negativo para la economía chilena y allí el retiro del 10% que ayuda al PIB va a quedar completamente invalidado. Y eso lo vimos ya en octubre del año pasado, cómo impactó al IMASEC, que es el indicador mensual de actividad económica, cómo afectó al empleo y afectó en general a diversas variables macroeconómicas. Yo creo que eso va a ser mucho más importante, por lo menos pensando en octubre. Así que en base a eso, por supuesto que hay que estar muy atento a lo que pase con... Y ya falta poco, pareciera que estábamos en marzo, pestañamos y ya estamos en agosto. Por lo tanto, estamos muy cerca de este plebiscito y obviamente podríamos empezar a ver alguna situación, esperemos que no, pero si se empieza a ver una situación de violencia, de manifestaciones, obviamente eso también genera un riesgo país adicional, genera desconfianza en los inversionistas, más aún de la que existe, y todo eso podría provocar una salida incluso más fuerte de dólares en el corto plazo, y ahí ya podríamos ver un avance, por lo menos pensando desde cara a octubre. Creo que en las próximas semanas no, creo que podríamos tener algunas 2, 3 semanas o un mes favorable, incluso un mes y medio, pero ya a mediados de septiembre, finales de septiembre, me empezaría a preocupar más con respecto a ese escenario.
A ver, quedan algunas. Entonces, si proyectan un alza del oro 18 meses, ¿el dólar seguirá depreciándose? Bueno, básicamente lo que estamos comentando, que ahí Joel también nos explicó muy bien, que la visión hoy en día es que el dólar siga bajo presión, no hay por donde la economía estadounidense muestre una recuperación importante, por lo tanto los estímulos tienen que mantenerse, sí o sí. Y si se mantienen los estímulos, Joel, el dólar sigue cayendo, por supuesto. Así Así es. que, claro, ahí el oro deberá seguir mostrando una mayor apreciación, el cobre también podría mostrar un mayor impulso, y ahí el peso chileno mejoraría, claro, mejoraría, pero insisto, mucha atención con lo que pase con la situación del plebiscito, que ahí se podría generar alguna caída en el peso chileno, algún impulso para el dólar frente al peso chileno. Bueno, eso con la presentación de hoy, viendo más o menos las claves sobre el dólar a nivel global, sobre algunos activos interesantes y especialmente también terminando con lo que es el dólar peso. Los dejo nuevamente invitados a que ingresen a la página web donde pueden descargarse el Special Report, este informe que es sobre el dólar frente a los diversos activos, frente a diversas monedas y también frente al peso chileno. Es www.specialreportcapitaria.com para que Ricardo, le echen un ¿lo vistazo. puedes compartir por chat? Por chat, creo que no, tiene solamente chat privado, lamentablemente. Pero Ah, es sí, specialreportcapitaria.com. ya. Specialreportcapitaria.com. Ahí pueden descargarlo y obviamente le agradezco a todos por estar ahí, por estar presentes y especialmente Joel, muchas gracias por tus conocimientos, por compartir tus conocimientos, tu expertise, especialmente, yo sé que eres experto en muchos activos, pero especialmente con las divisas que siempre tu visión es más que bienvenida y muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Gracias a ti y gracias a ustedes también por acompañarnos. Muchísimas gracias. Esperamos que esto les sirva muchísimo. Así es, pues que estén muy bien, que tengan muy buena tarde y nos encontramos en una nueva ocasión. Chao, hasta luego. Chao, chao.